Centro Literario presenta Escritores al Aire, un espacio para conocer al escritor atrás de la historia. Bienvenidos al programa Escritores al Aire, un espacio de Cálamo Centro Literario para presentar al escritor detrás de la historia. Soy Esperanza Buenrostro y les doy la más cordial bienvenida. Hoy tenemos la visita de Pedro de Isla, escritor regio que nos hablará de su libro Los andamiajes del miedo. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, aquí andamos. Feliz de tenerte por aquí. Quiero leer tu semblanza rápidamente, que es una semblanza muy importante, muy completa. Pedro de Isla, nacido en Monterrey, Nuevo León, ha obtenido importantes reconocimientos como el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez, el Premio Nacional de Cuento de la Universidad de Monterrey y el Premio Nacional de Narrativa Lloremito. Ha sido en 2 ocasiones becario del Centro de Escritores de Nuevo León. Ha publicado los libros María Asunción, El Apóstata, Papá se pegó un tiro hoy a las 6:52 de la mañana, Del Roble Juárez, Todo hombre es como la luna y Batichicos. Ha sido catalogado en los libros Norte, una antología, Monterrey, A Sumter of Narrative, Road to Ciudad Juárez, El espejo de Beatriz, Sin límites imaginarios, Di algo para romper este silencio, Celebración por Raimundo Carver, Juntos andan, Soledad y otros cuentos y antología de ganadores del concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez. ¿Y esta novela? Cuéntanos de esta novela. Los andamiajes del miedo. Los andamiajes del miedo. Cuéntanos, por favor, Pedro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Pues aquí lo más importante que quisiera yo preguntarte, voy a dar una pequeña introducción de lo que trata tu libro. Okay. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, claro, y ya claro. me cuentas un poco. En 1977, un respetable ciudadano de la localidad violó y asesinó y baleó a 2 hermanas estudiantes foráneas. A una la asesinó y a la otra la dio por muerta. Fue aprehendido, procesado y sentenciado, pero la condena fue reducida drásticamente y salió libre. El juicio popular lo exoneró. Qué terrible esta parte, ¿no? Salió exactamente a los 4 años, A los 4 años, así es. Este crimen exhibió a Monterrey en muchos sentidos, ¿no? Y esto me lleva, digamos, a la primera pregunta. ¿Tú crees que este tipo de, que tu libro sea como de alguna forma una radiografía de la sociedad en la que vivimos? Pues mira, he platicado con algunos escritores que están muy enfocados en el libro Policía con la novela de crímenes, y tenemos algo en común al mencionar que los crímenes nos ayudan mucho a desnudar una ciudad, una sociedad, ¿no? Nos permiten llegar al fondo de la sociedad, al fondo de lo que ocurre, de lo que sucede ahí. Y en ese sentido creo que sí, me permite contar a Monterrey. Pero el problema, y a la hora de estar, este libro salió hace un par de años, lo que ha aparecido, lo que ha sucedido a la hora de estar con las pláticas y con las entrevistas sobre este libro, es que les digo que este crimen sucedió en 1977, pero pudo haber sucedido la semana pasada. Exacto. O pudo haber sucedido en 1910. ¿Sí? Es que eso es muy impresionante. O sea, han pasado 44 años, son 44 años, ¿no? Y podría haber pasado, como dices tú, la semana que entra. Entonces, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿en qué hemos crecido? ¿En qué hemos mejorado como sociedad, no? Es más, tan podemos decir que pudo haber pasado la semana pasada, que hace unos meses hubo un crimen de una muchacha que tomó un Uber en Puebla, Querétaro, no me acuerdo exactamente la ciudad en donde fue. La violaron y la asesinaron, y uno de los comentarios que surgió en las redes y demás era que pues porque andaba ella sola agarrando un Uber a esas horas de la mañana y ella se estaba arriesgando. Es exactamente lo mismo que se dijo
de estas dos muchachas que porque habían ido a una discoteca, sin ir acompañadas de un hombre que las hiciera respetar. Híjole, qué Con lamentable. esas palabras se manejó. Incluso en una de las presentaciones en la Feria del Libro hace 3 años, una de las personas que estaban ahí dijo que pues eso era lo que ellas habían buscado, ¿no? O sea, él fue a la presentación y lo dijo así con toda la tranquilidad del mundo. Todos los demás, o la mayoría de los que estamos ahí, Hubo están, reacciones. sí, claro, indignados, pero el señor se mantuvo firme, ¿no? Decía, pues es que ellas se metieron en la boca del lobo, sabían lo que estaban, sabían los riesgos que corrían, y pues por eso les pasó lo que les pasó. Y esto es un fenómeno que se repite desgraciadamente con mucha constancia, ¿no? O sea, victimizar a la persona que está siendo el agredor o el que agrede, ¿no? Y culpar a la víctima. O sea, Sí. esta parte, no entiendo, ¿qué nos pasa como sociedad que estas cosas suceden y que tratamos de justificar con banalidades así como se la buscaron, tomaron un Uber tomó un Uber cuando iba sola, ¿para qué? ¿Por qué se arriesga? Como si eso justificara el hecho violento de la otra persona, ¿no? Del que es realmente aquí el culpable. Sí, claro. Y en el caso de Laura y Elda Milet, que son las víctimas en esta novela, se agrega un componente extra que no eran de aquí. Sí. O sea, ellas eran estudiantes de Mérida, que se habían venido a estudiar, una de ellas comunicación en el tecnológico, que es la que fallece, la otra estaba en la preparatoria de la Universidad Regiomontana. Y entonces, como son de fuera, pues vaya uno a saber las mañas, y estoy citando a algunas personas, vaya uno a saber las mañas que tienen allá, porque alguien de aquí no sería capaz de cometer un crimen como el que hizo Edgar Contreras, si no es que se lo habían provocado o algo había sucedido porque alguien de aquí no lo haría. Y lo peor del asunto en este caso es, o sea, yo he escuchado eso de este crimen aquí, pero también lo he escuchado de otros crímenes que suceden en otras ciudades. O sea, si alguien que es de la Ciudad de México se va a vivir a Colima y le sucede algo, pues es que así son los chilangos, ¿sí? Porque aquí en Colima no seríamos capaces de hacer eso. Y también me tocó que me lo dijera alguien de Hermosillo, y también me tocó que me lo dijera alguien de Campeche. Que me decían, es que es la gente que viene de fuera la que trae esas cosas, esas mañas, y nos vienen a contaminar nuestra pulcra sociedad en la que nosotros hemos crecido que la hemos desarrollado y que nos ha costado mucho trabajo, y ellos son ellos se lo buscan porque vienen a transgredir nuestras leyes, nuestra manera de ser. Nuestras buenas costumbres. Claro, por supuesto, nuestras buenas costumbres. Es un fenómeno que no sé si está suficientemente estudiado porque es como queriendo ocultar o queriendo minimizar la culpa. Es como si fuera generalizada, o sea, es como si la sociedad se hiciera parte de un delito que comete otra persona porque se siente parte de esta sociedad. Y este fenómeno es como muy raro, o sea, ¿por qué razón tiene que seguir sucediendo? Y lo que es peor, que trae consecuencias muy lamentables como sociedad, como individuos, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que quisiera decirte es, tú tienes la facultad por medio de la literatura y tus letras de utilizar como esta realidad y poder un poco manipular no manipular, sino ir ficcionando o no. O sea, tomas la realidad y le das un sentido y la plasmas, ¿no? En este momento o en ese sentido, ¿qué tanto de tu novela es ficción? ¿Qué tanto tuviste que ficcionar? ¿Y qué tanto es realidad? Porque eso es como que lo que duele, ¿no? Sí. Cuando la lees cala profundamente. O sea, el saber que en realidad es bastante poca ficción, a lo mejor hilos, ¿no? Para pegar la narrativa, pero en realidad es una cosa que se apega muchísimo, ¿no? A la realidad. Yo creo que el 60% de la novela es ficción. O sea, yo nunca hablé con Edgar, el asesino,
Cuando se publicó, él ya había fallecido. Él falleció en 2011, aquí en Monterrey. Obviamente no hablé con Laura, la fallecida, y con Elda no hubo contacto. Busqué el expediente. El expediente se lo llevó el Gilberto. Esa era la explicación que daban. Hace unos años unas alumnas, porque esta novela me llevó mucho tiempo, desde la primera idea hasta que la terminé. ¿Cuánto tiempo te tomó? Yo creo que la primera idea la tuve hace unos 10 años, 10, 12 años. Eso no significa que lo hubiera empezado a escribir, pero sí traía la idea y recopilé algo de información. Salió un pequeño extracto en el norte, cuando se cumplen 35 años, entonces sí, tengo más de 10 años entonces. Y me contactaron unas muchachas que estaban estudiando comunicación, psicología, no me acuerdo. Chavas de 20 años, 21 años. Yo les dije que no se conseguía el expediente. Ellas a esa edad pues fueron y se metieron por el estacionamiento de la Procuraduría, etcétera, etcétera, y llegaron hasta donde podían llegar. Les dijeron que no había nada, y se les ocurrió ir a preguntarle a la abogada Raquel Villanueva, y Raquel les dijo: en ese caso no se metan, lo cual para ella significó, pues con mayor razón vamos a rascarle, ¿no? A final de cuentas consiguieron algunos datos, algunos los utilicé, otros no. Pero el asunto era, para mí una de las cosas más interesantes, más complicadas, era meterme en la mente del asesino. O sea, tratar de entender, no de justificarlo en ningún momento, pero sí tratar de entender qué es lo que pasa por la cabeza de una persona durante las 24 horas previas al crimen. Porque la novela está dividida en tres secciones. Una es el día del crimen, Uh-huh. que son desde la madrugada del 29 de enero del 77 a la madrugada del 30 de enero. Otra es muchos años después, cuando Monterrey va a cumplir 400 años, que aparece una nota que habla de los crímenes más famosos que han ocurrido en Monterrey, como muchos resúmenes que se hicieron en aquella época cuando Monterrey va a cumplir 400 años. Y el que aparece en primer lugar es este. No creo que sea el más importante, pero es el que primero apareció en la nota del periódico. Una nota de Marcela García Machuca, una amiga, que era reportera. Y entonces le recuerda lo que han pasado desde la fecha del crimen hasta ese momento. Y la tercera es una persona que ve una nota en el periódico, de hecho así empieza la novela, que dice: vendo novela terminada, éxito seguro. Entonces dice, o sea, quien vende una novela en la sección de clasificados de un periódico, ¿no? Y bueno, hay toda una historia que tiene que ver con esa persona que llega a Monterrey, que quiere ser aceptada por la sociedad, y llega el momento que dice, bueno, a lo mejor comprando una novela y publicándola con mi nombre, a lo mejor me van a aceptar y van a decir que soy regio, ¿no? Que esa es otra vertiente que daría para un par de libros, ¿no? Como la gente que llega a una ciudad, y no nada más Monterrey, sino muchas otras, hace hasta lo imposible por convertirse en lo que le han dicho que son las personas de ese lugar, ¿no? Pero bueno, esa ya sería otra historia. Entonces, la novela está escrita en esas tres historias, y la que más complicada para mí es el día del crimen, porque es estar metido en la mente del asesino, y la otra que es lo que él empieza a recordar de lo que ha pasado en estos 30 años desde el crimen, desde que se cometió el crimen hasta que aparece esa nota, ¿no? Todo lo que ha sufrido la familia, porque uno comete el crimen y la familia lo paga. Claro. En muchas ocasiones. Y es como veía por ahí, como dice Vargas Llosa, ¿no? Cuando una novela está basada en hechos reales, tienes los datos reales, pero tienes mucha oportunidad para meterle pues como carnita literaria, ¿no? Como toda sí, esta claro. Ficción que es, ahí, a mí me parece que el trabajo que hiciste dándole voz a Edgar, al asesino, es magistral. O
sea, creo que lo logras tremendamente, que logras transmitir como todos estos sentimientos buenos y malos, todas estas angustias, todo eso que atormenta a Edgar, ¿no? Y todo lo que lo lleva tanto a cometer este acto como lo que viene posteriormente y toda la parte familiar, como dices tú, que es quienes pagan en gran medida las consecuencias, ¿no? ¿Qué temas son súper importantes de resaltar en tu novela? ¿Qué resaltarías tú? ¿Es la doble moral, la discriminación, el manejo mediático de los medios, una sociedad que actúa de forma muy extraña, como lo decíamos ahorita, ¿no? ¿Qué más crees tú que tenga así como puntos muy áridos, puntos muy, muy fuertes que son tratados en tu novela? Pues mira, son los puntos que acabas de mencionar. Uno que no hemos ahorita ahondado es el que tiene que ver con los medios. Porque esto sucedió en el 77 y yo trataría para las personas más jóvenes, tratar de compararlo con algunos otros crímenes que han sucedido en Monterrey que han sido altamente mediáticos. Estaría obviamente el de Edgar Santoy. Claro. Porque además había involucrada gente de los medios, obviamente lo hizo más grande. Está el de esta niña, esta niña Nazar y un expanista, ay, se me acaba de ir el nombre. Que viven aquí en Colinas. Ahorita me acuerdo del nombre. Como esos casos que fueron altamente mediáticos y que además es curioso porque, o sea, ¿qué es lo que hace que un crimen como esos se vuelvan tan mediáticos y de repente pasen 5, 6, 8, 10, 15 todos los días y no alcanzan ese nivel? O sea, hay un extra que los dispara. En el caso de Santoy, pues obviamente es el asunto de los papás que estaban involucrados con los medios, particularmente con multimedios, que es de sobra conocido. Los abogados que tuvieron, porque Santoy tenía a Raquenel y la familia Pérez Peñacos tenía a otro abogado, ahorita se me va el nombre, que también altamente mediático, y eso fue lo que los hizo que estuvieran tanto en el tiempo. Este otro crimen que te digo, es increíble que se me haya ido el nombre de este muchacho. Tenía que ver con que el papá había estado metido en la política, había sido diputado y había estado muy metido con el Partido Acción Nacional, específicamente, y otros casos que se vuelven. Ahorita me estoy acordando este niño que secuestraron en Country en el 80-81 más o menos, que también tuvo un impacto mediático muy fuerte en su momento. Este otro niño, el que mató a la maestra, un compañero, se terminó suicidando. Que ese, por ejemplo, el ingrediente extra que tiene es que se parece a lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Si no tuviera ese componente, probablemente no hubiera trascendido tanto como estos. Entonces, siempre hay un extra, y ese extra, no sé si siempre, pero en muchas ocasiones tiene que ver con el morbo, ¿sí? El morbo de ver ese tipo de cosas. Y no sé, en algún texto lo escribí. Hay gente que dice, bueno, o sea, pasa eso, significa que mi vida
triste, monótona y demás, no es tan mala, porque hay otros que les pasa peor. Y eso, bueno, daría para toda una plática que tendría que ver con los programas de televisión que tenemos en muchos canales en la actualidad, que es estarse burlando de los demás, y el que la gente se ríe y los ve porque dice, pues mi vida no es tan mala, así, mira, Sí, mira, vaya consuelo, ¿no? vaya consuelo. ¿Por qué crees que la sociedad brinda como este apoyo a, o sea, qué crees, además de lo que hablamos, pasó? O sea, para que él saliera libre, para que Edgar saliera libre. ¿Hubo un tráfico de influencias importante? ¿Qué más pasó en este caso que hiciera que, pues que la sociedad parecía que protegía al asesino? Es que eso ¿Qué sucede, descubriste tú? eso sucede en muchas, como te decía hace ratito, en muchas partes. Es el defender a alguien de tu grupo frente a alguien que viene de fuera, es defender tu manera de vivir, ¿sí? O sea, yo lo defiendo porque al estarlo defendiendo, defiendo que lo que hacemos aquí, como yo estoy viviendo, como he desarrollado 30, 50 o 20 años de mi vida, es lo correcto y es como funciona. Aceptar que alguien formado en mi sociedad, en mi comunidad, llegue a hacer eso, significa que hay algo mal, y significa que yo también lo tengo mal. Sí, ¿Sí? y hay un miedo ahí, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Interno, escondido. Por supuesto, y te vas a defender. Si a eso le agregas que en el caso de las Milet, ellas eran huérfanas de padre, estaban estudiando aquí en Monterrey. Eh, Ellas, después del crimen, porque tenían todavía un hermano y una hermana menores, ella se regresa a Mérida, lo sentencian a Edgar, hay una apelación al caso, se viene una segunda parte, y tenían que venir para continuar el juicio viviendo en Mérida. Estamos hablando del 77, o sea, no agarrarse el avión, o sea, no todo el mundo agarraba el avión. Y no tan tenían sencillo. posibilidad económica también, ¿no? O sea, Estaba hubo un poco muchos sí, agraviantes estaba ahí. complicado ahí, entonces no hubo una defensa lo suficientemente fuerte a la hora de la apelación, que a final de cuentas le redujeron la sentencia, y después, por obra y gracia de Alfonso Martínez Domínguez, lo liberan una Navidad 4 años después. No, pues terrible. Pues me parece que es muy interesante y que yo realmente recomiendo que lo lean, porque por otro lado es como la literatura al servicio de o en contra del olvido, ¿no? Que nos recuerde cosas que pasan, y que nos haga como confrontarnos con cosas que siguen pasando, lamentablemente siguen pasando. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que les haces una justicia así muy merecida a estas chicas, que no se olvide lo que pasaron, ¿no? Independientemente de que ellas se den cuenta o no, eso no es lo importante es que nosotros como sociedad estemos como conscientes, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Pedro? Bueno, este libro está en edición digital en Amazon. Se puede conseguir aquí en Monterrey. Debe estar en la Casa del Libro. No sé si lo tenga Gandhi, la verdad no lo sé. Pero la manera más sencilla de conseguirlo es a través de Amazon. Sí, Ahí yo están creo que las versiones electrónicas. Y una cosa ahorita que nada más para que no se me vaya, cuando me decías de que no se olvide, hablé con la hermana sobreviviente. Hablé 2 años, un año después de que se publicó la novela. Ella vino a Monterrey por una cuestión de trabajo, y ¿Y te buscó o cómo estuvo? resulta que tenemos una prima suya, una prima hermana suya, es conocida mía. Ella leyó el libro, me dijo, yo no sabía, ni siquiera sabía, además es mi prima la que aparece en la novela. Su prima vino para acá, tuve la oportunidad de platicar con ella, y una cosa que me decía es pues qué bueno que no la están olvidando, ¿no? Es importante para la familia. Digo, ya su mamá falleció, su hermano, no sé qué haya pasado con el hermano. Sobrevive la hermana violada y con 2 tiros en la cabeza. Y la otra hermana que fue con la que platiqué. Entonces, pues es algo que
Y que importante rescatamos. para la familia y también muy importante para nosotros como sociedad, Pedro. Pues, Creo que es completamente indispensable que este tipo de libros existan, que nos toquen fibras, que nos muevan, que nos hagan reaccionar, porque de alguna manera tenemos que reaccionar. O sea, no podemos, creo yo, seguir actuando de esa forma como sociedad sí, y proteger a quien a todas luces no hay forma de proteger. No sé, en función de miedos extraños, de comportamientos extraños, de aceptaciones, de cosas así. No se vale, como sociedad no se sí, vale y tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar, ¿no? sí. A pesar de que, por ejemplo, una de las cosas que me ha sacado de onda con un par de lectores es que me dicen, le tuve esta cierta simpatía a Edgar después Bueno, ese es un de trabajo leer. grande tuyo como autor en realidad, ¿no? Le tengo cierta simpatía, hasta lo entiendo, no lo justifico, pero entiendo, por lo que estaba pasando. Pues sí, esa es, una cosa que a mí me gusta, de los lectores. Y la otra es que, porque hay una escena de una violación, Sí. que me decían, que les había gustado mucho cómo la había manejado esa Sí, escena. estremece. O sea, a mí me dejó así, sin habla. Es una escena que llega fuertemente. Yo creo que logras transmitir muchísimas cosas y claro, creas este ambiente de empatía por todos lados, porque puedo entender lo que decía tu lector, que hasta se compadece, hasta que le cae bien, ¿no? Como esta onda de admirar al malo, estás Sí. creando como... Pero eso es un trabajo tuyo en la narrativa y lo mismo creo que sucede con esta escena, con esta escena que es tan violenta, tan fuerte, pero tan sumamente lograda. Desde el punto de vista narrativo me parece que es logradísima. Es imposible de olvidar, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, Pedro, pues te agradezco mucho. ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Cuándo tenemos nueva novela tuya? Estoy trabajando en una novela, no sé todavía cuánto rato me va a llevar, pero tiene que ver con el segundo evento más importante que ha sucedido en Monterrey en su historia. O sea, El primero fue la fundación, obviamente. ajá. El segundo es la batalla de septiembre del 46, cuando llegan los norteamericanos. Aquí interesante. Monterrey es un antes y un después de la invasión norteamericana. ¿Y para cuándo crees que lo tengas, Pedro? Ya, Pues apúrate. me he dado un año para terminar. Muy bien, pues aquí te Ahí tendremos vamos. entonces cuando salga el libro. Sí, claro. Pues Gracias. muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos escuchamos en la próxima edición de Escritores al Aire. Gracias, soy Esperanza Buenrostro. Hasta la próxima. Cálamo, Centro Literario presentó Escritores al Aire. Te esperamos en nuestra próxima edición.